Llevamos, unos 5.000 milenios con la guerra como una constante en la historia de la humanidad. Pero, ¿y si todo este tiempo hemos estado equivocados? ¿Y si esa herramienta que usamos para solucionar problemas en realidad es el problema? Pues bien, en este análisis vamos a descubrir un patrón que la verdad es bastante sorprendente y que desafía mucho de lo que damos por sentado sobre los conflictos. Y todo se reduce a una pregunta, que es tan simple como, como demoledora. A ver, durante toda nuestra historia hemos intentado apagar el fuego con más fuego, ¿no? Usar la violencia para, supuestamente, acabar con la violencia. La gran pregunta es, ¿ha funcionado alguna vez? Y aquí está la clave de todo. La tesis central de la investigación que estamos analizando propone un cambio de chip, pero radical. Nos pide que dejemos de ver la guerra como una simple herramienta política y que empecemos a verla como lo que de verdad parece ser: una patología sistémica, o sea, una enfermedad que se alimenta a sí misma una y otra vez, en un ciclo que parece no tener fin. Es que la paradoja es tremenda si lo pensamos. Durante miles de años, la solución que se nos ha ocurrido para un conflicto ha sido, casi siempre, empezar otro. Y claro, esto ha creado un bucle, un ciclo que parece que no se acaba nunca. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que irnos muy atrás, al origen de todo. Porque, a ver, para entender de verdad la guerra de hoy, no queda otra que mirar a sus raíces. Es que los patrones de conflicto, esos que nos parecen tan del siglo XXI, en realidad se forjaron hace muchísimo tiempo, en los mismísimos albores de la civilización. Fijaos en esta línea de tiempo, porque la historia que cuenta es increíble. Estamos hablando del 2450 a.C. y ya vemos nacer la propaganda de guerra. 1000 años después, más o menos, vemos cómo la guerra directamente acelera el colapso de civilizaciones enteras, justo en medio de una crisis climática. Suena familiar, ¿verdad? Y sin embargo, en medio de toda esa destrucción, en la famosa batalla de Cadés, aparece un pequeño destello de esperanza: el primer tratado de paz, la diplomacia como una alternativa real. Vamos a pararnos un momento en la estela de los buitres, porque esto es mucho más que una piedra que cuenta una batalla por unas tierras fértiles, es literalmente el manual de instrucciones original de la propaganda de guerra. La fórmula es siempre la misma: coges tu ambición económica, la vistes de mandato divino y, por supuesto, deshumanizas al enemigo hasta convertirlo en algo que no solo se puede, sino que se debe exterminar. Esa plantilla tiene casi 5.000 años. Y claro, esa necesidad de justificar la violencia nos lleva directamente a una de las ideas más potentes y a la vez más peligrosas de la historia: el concepto de la guerra justa. Suena bien, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿quién decide qué es justo? Y aquí, claro, es donde la ideología y la religión entran en juego con toda su fuerza. Por ejemplo, pensemos en la historia de Isaac e Ismael. Según el análisis, lo que en origen era un relato familiar, una historia de hermanos, se ha retorcido y transformado en una potentísima arma política. Se utiliza para crear un otro, un enemigo, y para elevar una disputa por un trozo de tierra a la categoría de guerra santa. Y lo más irónico de todo es que se ignora, convenientemente, que los mismos textos que se usan para justificar el conflicto también cuentan que los hermanos al final se reconciliaron. Un detalle que se suele olvidar. Y el lenguaje a veces se vuelve todavía más extremo. Hay un mandato bíblico que habla de borrar el recuerdo de Amalek, un enemigo ancestral. Pues bien, esa frase se está usando hoy, en pleno siglo XXI, para justificar la guerra total. Se transforma un enemigo político en un enemigo teológico. Y ojo, que esto no es una anécdota. Esta retórica es tan peligrosa que ha sido citada en tribunales internacionales como prueba de incitación al genocidio. Casi nada. O sea que la teoría de la guerra justa nos dice, en resumen, que a veces la violencia es aceptable, sobre todo si es para defenderse. Es una idea que, la verdad, está muy arraigada. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de lado la teoría y miramos los datos fríos y duros? Pues que los números nos cuentan una historia muy, muy diferente y bastante sorprendente. Atentos a este número, 3,5%. Parece poco, ¿verdad? Pues es la clave de todo. Una investigadora, Erika Chenoweth, se puso a analizar cientos de movimientos de resistencia a lo largo de la historia y descubrió algo alucinante. Ningún gobierno, ninguno, ha conseguido sobrevivir a un levantamiento del 3,5% de su población. Con una condición, eso sí, que la resistencia fuera no violenta. Y si miramos el gráfico, los datos son demoledores. Las campañas de resistencia no violenta tienen, de media, el doble de probabilidades de éxito que la resistencia armada. El doble. Pero es que no acaba ahí. Los países que nacen de esos movimientos no violentos tienden a ser democracias mucho más estables y duraderas. La conclusión, por tanto, es inevitable. La no violencia no es una cosa de idealistas, es sencillamente una estrategia superior desde un punto de vista puramente empírico. Vale, hemos hablado de historia, de datos, pero vamos a bajarlo a la tierra, al mundo de hoy.
cuál es el coste real, el precio que pagamos en euros y en vidas por seguir empeñados en que la violencia es la solución. Pues empecemos por lo que más se suele entender, el dinero. Agárrense. Solo en 2024 el impacto económico de la violencia en el mundo se calcula en casi 20 billones de dólares. Con B. Para que nos hagamos una idea, eso es más del 11% de todo el PIB mundial, de toda la actividad económica del planeta. Es que solo imaginemos por un segundo la cantidad de hospitales, de escuelas, de infraestructuras que se podrían construir con semejante fortuna. Es una locura. Pero claro, el dinero es solo una parte. El coste humano es simplemente incalculable. Un solo dato. Solo en las guerras que empezaron después del 11S, se calcula que han muerto más de 4,5 millones de personas. Y lo más terrible es que la mayoría no mueren directamente por las bombas o las balas, mueren por las consecuencias, los hospitales que ya no funcionan, la falta de comida, las enfermedades que se propagan. La guerra sigue matando mucho, mucho después de que las armas se callen. Y ese efecto dominó no para. A día de hoy hay más de 100 millones de personas, 100 millones, que han tenido que abandonar sus casas por culpa de un conflicto armado. Es, sin ninguna duda, la mayor crisis de refugiados de la historia, una consecuencia directa de este sistema de guerra perpetua en el que vivimos. Bueno, con este panorama la verdad es fácil ser pesimista. Muy fácil. Pero la historia no es solo destrucción. También nos da ejemplos, modelos de esperanza. Hay casos reales de países que en un momento dado decidieron tomar un camino completamente diferente. Así que quizá es hora de dejar de darle vueltas al problema y empezar a fijarnos en las soluciones que ya están ahí, funcionando. Y el ejemplo por excelencia es Costa Rica. Es un caso de estudio increíble. En 1948, justo después de una guerra civil, hicieron algo que sonaba a locura. Abolieron su ejército. Para siempre. Pero ojo, no fue una decisión idealista. Fue puro pragmatismo. Cogieron todo el dinero que se gastaba en lo militar y lo metieron en educación y en sanidad. ¿El resultado? Pues mientras toda la región se desangraba en guerras civiles y dictaduras, Costa Rica se convertía en un oasis de estabilidad, de paz y de prosperidad. Y esto nos obliga a repensar incluso los símbolos más básicos, como la bandera blanca. Todo el mundo piensa que es un símbolo de rendición, de derrota, pero su significado histórico y también legal es muchísimo más profundo. Es una llamada a negociar, una herramienta casi sagrada para parar la violencia y simplemente hablar. No es un signo de debilidad para nada, es un signo de inteligencia. Bien, si la desmilitarización puede funcionar en un país, el análisis nos invita a ir un paso más allá, a pensar en grande, y nos lanza una pregunta provocadora. ¿Y si el problema de fondo es la propia idea del Estado-nación? ¿Y si esa estructura es la que genera el conflicto? Aquí es donde la cosa se pone, digamos, más visionaria. Vale, suena muy utópico, pero ¿cómo se podría llegar a algo así? Pues la investigación propone una especie de hoja de ruta y bastante pragmática. El primer paso sería promover una especie de federalismo mundial, con instituciones globales y democráticas que tengan autoridad real. El segundo, fomentar la idea de una ciudadanía global, siguiendo el ejemplo de pioneros como Garry Davis, que renunció a su pasaporte. Y el tercero, y esto es muy interesante, usar las nuevas tecnologías, como el blockchain, para crear identidades digitales soberanas que nos identifiquen como seres humanos más allá de nuestra nacionalidad. Al final, después de 5.000 años de guerras, de conflictos, de destrucción, todo parece reducirse a esta única pregunta. Una pregunta que va directa al corazón de nuestras lealtades más profundas y que en el fondo nos obliga a plantearnos qué clase de futuro queremos construir como especie.